El Sendero del Amor, Nicholas Sparks, capítulo 15. Sigo sin entender por qué no he tenido todavía la oportunidad de conocerlo. Maureen y Sara estaban en la tienda de comestibles y recorrían los pasillos llenando el carro con todo lo que necesitaban. Sara tenía la impresión de que su madre estaba comprando provisiones como para alimentar a una docena de personas durante cuando menos una semana. Dentro de unos cuantos días vas a poder conocerlo, mamá. Ya te he dicho que vendrá con su hijo a comer. Pero ¿no se sentiría más cómodo si viniera antes otro día? Así podríamos hablar y conocernos mejor. Tendrás mucho tiempo para hablar con él, mamá. Ya sabes cómo es el Día de Acción de Gracias. Pero con tantos invitados no voy a poder atenderle como a mí me gustaría. Estoy segura de que Miles lo comprenderá. No me dijiste que tendría que irse pronto. Tiene que entrar a trabajar a las 4. En un día festivo, trabaja el Día de Acción de Gracias para poder tener fiestas en Navidad. Ya sabes que es ayudante de sheriff. No todos los agentes se pueden coger el día libre. ¿Y quién va a cuidar a Jonah? Yo misma. Seguramente volveremos a casa de Miles. Ya sabes que papá estará durmiendo como un tronco a las 6 de la tarde y aprovecharé para llevarle a casa entonces. ¿Tan temprano? No te preocupes, estaremos en casa toda la tarde. Tienes razón, dijo Maureen. Es que me siento un poco agotada con los preparativos. No te preocupes, mamá, todo va a salir bien. ¿Habrá más niños? Preguntó Jonah. No lo sé, respondió Miles. Puede que sí. ¿Niños o niñas? No lo sé. ¿Y cuántos años tienen? Miles sacudió la cabeza como intentando hacer acopio de paciencia. No lo sé, ya te lo he dicho, ni siquiera estoy seguro de que haya otros niños. La verdad es que se me olvidó preguntarlo. Jonah frunció el ceño. Pero si soy el único niño, ¿qué haré allí yo solo? Ver el partido conmigo. Eso es un rollo. Miles alargó el brazo hacia su hijo y le hizo deslizarse sobre el asiento delantero hasta que estuvo a su lado. Bueno, de todos modos, no estaremos todo el día allí, porque después tengo que trabajar, pero tendremos que quedarnos un rato. Han sido muy amables al invitarnos y sería de mala educación marcharnos justo después de comer. Igual podemos salir a dar un paseo o algo así. ¿Con la señorita Andrews? Si tú quieres que venga. Vale, hizo una pausa y miró por la ventana al pasar por una pineda. Papá, ¿crees que comeremos pavo? Es bastante probable. ¿Por qué? ¿Tendrá un sabor raro, como el año pasado? ¿Estás diciendo que no te gusta cómo cocino? Sabía raro. Yo creo que no. Para mí sí. Igual cocinan mejor que yo. Eso espero. Te estás metiendo conmigo. Jonah sonrió. Un poco, pero el pavo sabía raro de verdad. Aparcó el coche delante de una casa de ladrillo de 2 pisos, al lado del buzón. El aspecto del césped delataba la presencia de alguien que disfrutaba arreglando el jardín. Una hilera de pensamientos adornaban el sendero. Al pie de los árboles se extendían una capa de pinaza y las únicas hojas que podían verse en el suelo eran las que habían caído aquella noche. Sara apartó la cortina y saludó desde el interior de la casa. Enseguida abrió la puerta principal. Vaya, estás impresionante, exclamó. Miles se llevó la mano inconscientemente a la corbata. Gracias. Me refería a Jonah, replicó Sara con un guiño. Y Jonah miró a su padre con una expresión triunfal, con sus pantalones azul marino y una camisa blanca. Parecía que acabara de salir de la iglesia. Le dio a Sara un abrazo. Sara escondía detrás de la espalda un paquete con unos cuantos coches en miniatura, que enseguida le dio a Jonah. ¿Qué es esto?, preguntó Jonah. Quería que tuvieras algo con que jugar mientras estés aquí, respondió Sara. ¿Te gustan? Jonah se quedó mirando la caja con los coches.
¡Qué guay! Mira, papá, dijo sosteniendo la caja en el aire. Ya lo veo. ¿Ya has dado las gracias? Gracias, señorita Andrews. De nada. Cuando Mila se acercó a Sara, ella se puso en pie y le dio un beso como saludo. Solo estaba bromeando. Tú también estás muy guapo. No estoy acostumbrada a verte con chaqueta y corbata a primera hora de la tarde. Sara pasó los dedos con suavidad por la solapa de la chaqueta de Miles. Podría acostumbrarme a verte así. Gracias, señorita Andrews, dijo Miles imitando a su hijo. Tú también estás muy guapa. Y no era solamente un cumplido. Cuanto más la conocía, más encantadora le parecía, sin importar la ropa que llevara. ¿Estáis listos para entrar en casa?, preguntó Sara. Cuando quieras, respondió Miles. ¿Y tú, Jonah? ¿Hay más niños? No, lo siento. Solo hay un montón de adultos, pero son muy simpáticos y tienen muchas ganas de conocerte. Jonah asintió y desvió la mirada hacia la caja con los cochecitos. ¿Puedo abrir ya la caja? Claro, es tuya, puedes abrirla cuando quieras. ¿Y podré jugar afuera con los coches? Por supuesto, dijo Sara. Para eso los he traído. Pero antes, añadió Miles, interrumpiendo la conversación, tenemos que entrar tenemos que entrar dentro para saludar a a las demás personas. Y después, si quieres, puedes ir afuera a jugar. No quiero que te ensucies la ropa antes de comer. Vale, aceptó Jonah, sin rechistar, y por la expresión de su cara realmente parecía creer que lo conseguiría. Pero Miles no se hacía ilusiones. ¿Cómo podía no ensuciarse un niño de 7 años jugando en el jardín? Aunque sabía que era imposible, tenía la esperanza de que no se manchara demasiado. Bueno, pues entonces vamos dentro, dijo Sara. Solo una última recomendación. ¿Sobre tu madre? Sara sonrió. ¿Cómo lo sabes? No te preocupes, me portaré muy bien, y Jonah también, ¿verdad que sí? Jonah asintió sin alzar la vista. Sara cogió a Miles de la mano y se acercó para hablarle al oído. No sois vosotros los que me preocupan. Ya habéis llegado, exclamó Maureen mientras salía de la cocina. Sara le dio un codazo a Miles. A este le sorprendió comprobar que Maureen no se parecía en nada a su hija. Sara era rubia, mientras que los cabellos canos de su madre delataban que antes había sido morena. Sara era alta y delgada, pero su madre tenía un aspecto más corpulento y al acercarse a ellos parecía avanzar dando saltos, no como Sara, que se deslizaba al caminar. Llevaba un delantal blanco por encima de un vestido azul y extendió las manos hacia ellos como si estuviera saludando a viejos amigos que hacía mucho que no veía. He oído a Sara hablar tanto de vosotros. Maureen abrazó a Miles y después a Jonah, antes incluso de que Sara se los presentara formalmente. Estoy tan contenta de que hayas venido. Como podéis ver, tenemos la casa llena de gente, pero vosotros sois nuestros invitados de honor. Parecía un poco nerviosa. ¿Qué quiere decir eso?, preguntó Jonah. Que todo el mundo estaba esperándonos. ¿Así? Sí, señor. Pero si ni siquiera me conocen, dijo Jonah inocentemente mientras echaba un vistazo a la sala y sentía los ojos de aquellos desconocidos clavados en él. Miles posó una mano sobre su hombro con un gesto tranquilizador. Encantado de conocerte, Maureen. Gracias por habernos invitado. Oh, es un placer, respondió con una risita nerviosa. Estamos encantados de que hayas venido. Y Sara también. Mamá. Pues es verdad, no hay por qué ocultarlo. Volvió su atención hacia Miles y Jonah, sin dejar de hablar y reír durante un rato. Cuando por fin terminó de hablar, pasó a hacer las presentaciones ante los abuelos y demás parientes de Sara, en total una docena de personas. Miles les daba la mano, seguido de Jonah, mientras que ella hacía una mueca de dolor cada vez que Maureen presentaba a Miles. Es el amigo de Sara, decía, pero su tono de voz en el que se combinaban el orgullo y la aprobación maternal
No dejaba dudas de a qué se refería realmente. Una vez terminadas las presentaciones, Maureen casi parecía exhausta por su actuación. Volvió a dirigirse a Miles. ¿Qué quieres tomar? ¿Una cerveza? Marchando una cerveza. ¿Y tú, Jonah? ¿Tenemos cerveza para niños o 7-Up? ¿Cerveza para niños? Te ayudo, mamá, dijo Sara cogiéndola del brazo. Creo que yo también necesito beber algo. De camino a la cocina, su madre parecía exultante de alegría. Oh, Sara, me alegro tanto por ti. Gracias. Me parece fantástico. Qué sonrisa más encantadora. Tiene el aspecto de ser alguien en quien se puede confiar. Ya lo sé. Y su hijo es una monada. Sí, mamá. ¿Dónde está papá?, preguntó Sara poco después. Su madre por fin se había calmado lo suficiente como para volver a concentrarse en los preparativos de la comida. Se ha ido con Brian a la tienda hace un rato, contestó Maureen. Les he mandado a comprar unos panecillos y también una botella de vino. No estaba segura de que llegara para todos. Sara abrió el horno para comprobar si ya estaba listo el pavo y la cocina se llenó con su aroma. Entonces Brian ya se ha levantado. Estaba cansado. No llegó hasta pasada la medianoche. Tenía un examen el miércoles por la tarde y por eso no pudo venir antes. En ese momento se abrió la puerta trasera y entraron Larry y Brian, cargados con 2 bolsas que dejaron caer en la encimera. Brian parecía más delgado y maduro que la última vez que se habían visto, en agosto. Al ver a Sara, ambos se fundieron en un abrazo. ¿Cómo van los estudios? Me parece que hace siglos que no hablamos. Más o menos, ya sabes cómo es la universidad. ¿Qué tal de nuevo el nuevo trabajo? Bien, me gusta. Sara miró por encima del hombro de Brian. Hola, papá. Hola, cariño, dijo Larry. Qué bien huele. Charlaron mientras colocaban la compra hasta que Sara por fin les dijo que quería presentarles a alguien. Ah, sí, mamá me comentó ayer que salías con alguien. Brian movió la ceja repetidamente con un gesto cómplice. Me alegro, es un buen tipo. Creo que sí. ¿Va en serio? Sara no pudo dejar de advertir que su madre había dejado de pelar patatas a la espera de su respuesta. No lo sé, respondió evasiva. ¿Te gustaría conocerlo? Brian se encogió de hombros. Sí, claro. Sara se acercó y le tomó del brazo. No te preocupes, te caerá bien. Brian asintió. ¿Vienes tú también, papá? Enseguida. Tu madre quiere que busque más cuencos para servir la comida, y creo que están en una caja en la despensa. Sara y Brian salieron de la cocina y fueron a la sala, pero no encontraron a Miles ni a Jonah. La abuela les informó de que Miles había salido afuera un momento, pero tampoco los vieron desde la puerta principal. Deben estar en la parte de atrás. Al doblar la esquina de la casa, Sara por fin pudo verlos. John había encontrado un pequeño montículo de tierra y empujaba los coches en miniatura por carreteras imaginarias. ¿De qué trabaja? ¿También es maestro? No, pero nos conocimos en el colegio. Su hijo está en mi clase. Es ayudante del sheriff. Miles, gritó. Jonah. Cuando se volvieron hacia ella, Sara señaló a su hermano con un movimiento de cabeza. Quiero presentaros a alguien. Cuando el niño se puso en pie, Sara pudo ver sendas manchas marrones en las rodilleras del pantalón. Miles y Jonah fueron hacia ellos y se encontraron a medio camino. Os presento a mi hermano, Brian. Brian, te presento a Miles y a su hijo Jonah. Miles le dio la mano. ¿Qué tal? Miles Ryan, encantado de conocerte. Brian le tendió la mano con rigidez. Mucho gusto. ¿Me ha dicho Sara que estás en la universidad? Brian asintió. Sí, señor. Sara se echó a reír. No necesita ser tan formal, solo tiene un par de años más que yo. Brian esbozó una sonrisa, pero no dijo nada y John alzó la vista hacia él. El hermano de Sara dio un paso atrás como si no estuviera seguro de cómo debía dirigirse a un niño.
Hola, dijo Jonah. Hola, respondió Brian. ¿Eres el hermano de la señorita Andrews? Brian asintió. Es mi maestra. Ya lo sé, me lo ha dicho. Oh, Jonah de repente parecía aburrido y empezó a juguetear con los coches. Nadie dijo nada durante un rato. No estaba escondiéndome de tu familia, dijo Miles pocos minutos después. Jonah me pidió que saliera con él para preguntarme si podía jugar aquí. Le dije que creía que sí. Espero que no sea problema. Claro que no, dijo Sara. Lo importante es que se lo esté pasando bien. Larry apareció por la esquina de la casa cuando los cuatro estaban hablando y le pidió a Brian que buscase en el garaje las fuentes de servir que no encontraba en ningún lado. Brian se dirigió al garaje hasta perderse de vista. Larry también era un hombre de pocas palabras, aunque parecía más reflexivo que Brian, como si estuviera examinando las expresiones del rostro de Miles, como si éstas reve- como si éstas revelaran más detalles que las palabras. Mientras hablaban de cosas intrascendentes, esa sensación se desvaneció rápidamente al descubrir que tenían aficiones en común, como el partido de fútbol entre los Dallas Cowboys y los Miami Dolphins. Enseguida empezaron a charlar amigablemente. Al final, Larry regresó a la casa, dejando a Sara solas con Miles y Jonah. Jonah volvió al montón de tierra. Tu padre es todo un carácter. Al conocerlo he tenido la extraña sensación de que estaba intentando averiguar si nos habíamos acostado. Sara se echó a reír. Seguramente no vas mal encaminado. Soy la niña de sus ojos, ya sabes. Sí, ya lo sé. ¿Cuánto tiempo lleva casado con tu madre? Casi 35 años. Eso es mucho tiempo. A veces pienso que deberían canonizarlo. Bueno, no seas tan dura con tu madre. También me ha caído bien. Creo que el sentimiento es recíproco. Por un momento pensé que quería adoptarte. Como tú misma dijiste, solo quiere que sea feliz. Como se, como se te escape algo así delante de ella, me temo que no dejará que te vayas de aquí en la vida. Necesita cuidar a alguien ahora que Brian se ha ido. Oye, por cierto, no te tomes la timidez de Brian como algo personal. Es muy reservado cuando le presentan a alguien, pero en cuanto te conozca, mejor se quitará la coraza. Miles le dio a entender con un movimiento de cabeza que no tenía importancia. No pasa nada. Además, me recuerda a mí mismo cuando tenía su edad. Lo creas o no, a veces yo tampoco sé qué decir. Sara abrió los ojos fingiendo sorpresa. No puede ser, ¿en serio? Y yo que creía que eras la persona con más labia que he conocido. Me has dejado de piedra. ¿De veras crees que el sarcasmo es lo más indicado para un día como hoy? ¿Un día para estar en familia y dar las gracias por todo lo que tenemos? Pues claro. Miles la abrazó. Bueno, debo decir en mi defensa que sea como fuere, mi estrategia funcionó o no. Sara suspiró. Supongo que sí. ¿Solo lo supones? ¿Qué quieres ahora? ¿Una medalla? Para empezar, pero un trofeo también estaría bien. Sara sonrió. ¿Y qué crees que tienes entre tus brazos? El resto de la tarde transcurrió de forma tranquila. Una vez recogida la mesa, algunos de los miembros de la familia se dispusieron a ver el partido de fútbol y los demás fueron a la cocina para ayudar a guardar las montañas de sobras de comida. Después pasaron la tarde sin prisas y tras atiborrarse de pastel, hasta Jonah parecía estar relajado en aquel ambiente. Larry y Miles charlaron sobre Newberg, puesto que Larry le interesaba la historia local. Sara iba y venía de la cocina, en la que su madre repetía inalcanzablemente que Miles le parecía un joven maravilloso, al salón para que Miles y Jonah no se sintieran abandonados. Brian pasó
casi todo el tiempo como un hijo obediente en la cocina, lavando y secando la vajilla de porcelana que su madre había sacado para la comida. Media hora antes de que Miles tuviera que volver a casa para cambiarse para el trabajo, él, Sara y Jonah dieron un paseo tal como le habían prometido. Se dirigieron hacia el final de la calle para adentrarse en el bosquecillo que había delante de la urbanización. Jonah cogió a Sara de la mano y la guió por el bosque, sin parar de reír. Mientras los veía abrirse camino entre los árboles, Miles fue tomando conciencia gradualmente de a dónde parecía llevarles todo aquello. Sabía que amaba a Sara y se sentía emocionado por el hecho de que ella hubiera querido compartir aquel día con su familia y con ellos. Le había gustado la sensación de proximidad, el ambiente festivo, la espontaneidad con la que sus parientes parecían haber reaccionado ante su presencia, y estaba seguro de que le gustaría repetir. Aquella fue la primera vez que se le pasó por la cabeza pedirle a Sara que se casara con él. De hecho, cuando la idea cobró forma, le pareció imposible desecharla. Sara y Jonah se encontraron un poco más delante, arrojando piedras sin parar a un riachuelo. Jonah saltó al arroyo y Sara le siguió. —Vamos —exclamó la chica—, estamos explorando. —Ven, papá, date prisa. —Ya voy, no me esperéis, os alcanzaré enseguida. Pero no corrió tras ellos. En lugar de eso se quedó perdido en sus pensamientos mientras Jonah y Sara se alejaban cada vez más, hasta desaparecer tras una espesa arboleda. Miles se metió las manos en los bolsillos. Matrimonio. Por supuesto, todavía se encontraba en un momento temprano de la relación y no pensaba ponerse de rodillas justo entonces para pedírselo, pero al mismo tiempo de repente supo que llegaría el momento de hacerlo. Sara era la persona adecuada, de eso estaba seguro, y era fantástica con Jonah, quien parecía quererla mucho. Eso también era importante porque de no haber sido así, ni siquiera se habría planteado un futuro con ella. En aquel momento se activó un mecanismo en su interior, como una llave que encajara a la perfección en una cerradura, aunque ni siquiera era plenamente consciente de ello. El condicional, y si se convirtió en cuándo. Tras tomar esa decisión, Miles se relajó inconscientemente. Después de cruzar el arroyo todavía no podía ver a Sara ni a Jonah, pero tomó la misma dirección. Al cabo de un minuto los divisó. Al acortar la distancia que los separaba, se dio cuenta de que hacía años que no era tan feliz. Desde aquel día de Acción de Gracias hasta mediados de diciembre, Miles y Sara se sintieron cada vez más unidos, como amantes y como amigos, y su relación floreció hasta convertirse en algo más profundo y duradero. Miles empezó a dejar caer indirectas sobre un posible futuro juntos. Sara no era ajena al significado real de sus palabras. De hecho, ella misma añadía sus propios comentarios. Eran pequeños detalles, como por ejemplo cuando estaban acostados en la cama y Miles mencionaba que había que volver a pintar las paredes. Sara respondía que un amarillo pálido daría alegría a la habitación, y al final escogían el color juntos. O cuando Miles comentaba que el jardín necesitaba un poco más de colorido, y ella decía que siempre le habían encantado las camelias, y que eso sería lo que plantaría si viviera allí. Ese fin de semana, Miles plantó 5 arbustos de camelias en la parte frontal de la casa. La carpeta marrón seguía en el armario. Por primera vez en mucho tiempo, Miles parecía vivir más que el presente que en el pasado, y sin embargo, aunque ambos estaban dispuestos a mirar hacia el futuro, lo que ni Sara ni Miles podían saber era que los acontecimientos muy pronto conspirarían para hacer imposible su sueño.
El sendero del amor, Nicholas Sparks, capítulo 16. De nuevo otra noche de insomnio. Por mucho que deseara volver a dormir, sabía que no podría. No basta dejar por escrito cómo sucedió. El accidente no ocurrió como miles o la mayoría de la gente creían. Al contrario de lo que se sospechaba, aquella noche no había estado bebiendo, ni tampoco había tomado drogas. Estaba completamente sobrio. Lo que pasó con Missy aquella noche fue un accidente. He revivido aquel momento en mi mente más de 1000 veces durante los 15 años transcurridos desde aquel día. He tenido la sensación de déjà vu en ocasiones extrañas. Por ejemplo, al cargar cajas en un camión de mudanzas hace un par de años. Entonces dejo de hacer lo que tengo entre manos, aunque solo sea por un momento, y me siento como transportado en el tiempo al día en que Missy Ryan murió. Llevaba trabajando todo el día desde muy temprano, descargando cajas en palés destinados a un almacén local, y supuestamente mi jornada debía acabar a las 6 de la tarde, pero justo antes de la hora de cierre llegó un cargamento de tuberías de plástico. Mi jefe era el proveedor de la mayoría de los comercios de las dos Carolinas y me pidió que me quedara a hacer horas extras. No me importaba, al contrario, suponía un ingreso extra. Me pagaban la hora normal más la mitad, una buena forma de ganar dinero que necesitaba. Pero no contaba con que el camión estuviera tan lleno, ni con que al final tendría que descargarlo prácticamente yo solo. Se suponía que éramos 4, pero uno estaba enfermo. Otro no podía quedarse más tiempo porque su hijo jugaba un partido de béisbol y no quería perdérselo. Quedábamos 2 y podríamos habérnoslas apañado bien, pero poco después de que llegara el camión, mi compañero se torció el tobillo, así que solo quedaba yo. Además, hacía mucho calor. La temperatura exterior debía ser de más de 30 grados, pero dentro del almacén hacía más de 40 grados, con mucha humedad. Ya había hecho mis 8 horas, pero me quedaban otras 3. No había parado de llegar camiones durante todo el día, y puesto que yo trabajaba esporádicamente allí, la mayoría de las tareas que se me asignaban eran agotadoras. Los otros 3 trabajadores se turnaban con la carretilla elevadora, de modo que podían descansar de vez en cuando, pero no era ese mi caso. Mi trabajo consistía en clasificar las cajas y encercarlas desde el fondo del tráiler hasta la puerta de descarga, para después cargarlas en pales que la carretilla elevadora llevaría al interior del almacén. Pero al final del día estaba solo y me tocó hacer todas las tareas. Para cuando terminé me sentí exhausto. Apenas podía mover los brazos, tenía contracturas en la espalda y como no había comido estaba muerto de hambre. Por eso decidí ir al Red Barbecue en lugar de volver directamente a casa. Tras un largo y duro día de trabajo, no hay nada mejor en el mundo que un asado. Cuando por fin regresé al coche, solo podía pensar que enseguida podría por fin relajarme. Mi coche por aquel entonces era una auténtica tartana, llena de abolladuras, un Pontiac Bonneville de más de 12 años. Lo había comprado de segunda mano el verano anterior por tan solo $300. A pesar de su aspecto destartalado, funcionaba bien y nunca me había dado problemas. El motor arrancaba a la primera y yo mismo había arreglado los frenos cuando lo compré. La única reparación realmente necesaria en ese momento. Me subí al coche justo cuando el sol iniciaba su descenso. A esa hora del atardecer, el sol juega malas pasadas al dibujar su arco hacia el oeste. El cielo cambiaba de color rápidamente y las sombras se extendían sobre el asfalto como largos dedos espectrales, y como apenas había nubes, a veces los rayos del sol atravesaban el parabrisas casi de forma oblicua, por lo que me veía obligado a entrecerrar los ojos para poder ver.
Al parecer, el conductor que me precedía tenía más dificultades aún que yo para ver. Aceleraba y volvía a reducir la velocidad continuamente, pisando el freno cada vez que cambiaba la luz del sol, y en más de una ocasión había invadido el carril contrario. Yo le seguía atentamente pisando también el freno, pero al final me cansé de imitar sus maniobras y decidí guardar cierta distancia entre los dos. La carretera era demasiado estrecha para adelantarlo, así que minoré la marcha con la esperanza de que el otro conductor se alejara. Pero sucedió justo lo contrario. El otro conductor también empezó a conducir más despacio y cuando se redujo la distancia entre los dos, vi que las luces de freno se encendían intermitentemente como las de un árbol de Navidad, hasta que de repente permanecieron encendidas. Pisé con fuerza los frenos y las ruedas chirriaron al detener el coche. Creo que me quedé a menos de 30 centímetros del automóvil que tenía delante. Supongo que ese fue el momento en que el destino intervino. A veces pienso que hubiera sido mejor chocar con ese coche, porque entonces habría tenido que detenerme y Missy Ryan hubiera podido regresar a su casa. Pero no fue así, y como yo estaba harto del otro conductor, tomé el primer desvío a la derecha hacia Camelot Road. Pensaba que ganaría tiempo, incluso aunque diera un rodeo. La sinuosa carretera recorría una de las zonas más antiguas del municipio, flanqueada por grandes y frondosos robles. El sol ya estaba bastante bajo y su luz ya no me deslumbraba. Poco después el cielo empezó a oscurecerse rápidamente y encendí los faros. Era una carretera con curvas a derecha e izquierda y cada vez se veían menos casas. Los jardines eran más espaciosos y parecía que vivía menos gente. Tras unos cuantos minutos volví a desviarme, esta vez hacia la carretera del Madame Moore. Conocía bien aquel camino y me consolé pensando que dentro de un par de kilómetros llegaría a Ritter's Barbecue. Recuerdo que puse la radio y busqué una emisora, sin quitar los ojos del asfalto. Enseguida volví a apagarla. Mi mente, lo juro, estaba atenta a la conducción. La carretera era estrecha y tenía muchas curvas, pero, como ya he dicho antes, la conocía como la palma de la mano. De forma automática pisé el freno al entrar en una curva pronunciada. Fue entonces cuando la vi y estoy casi seguro de que aminoré aún más la velocidad, aunque todo sucedió tan rápido que no podría jurarlo. Iba detrás de ella y la distancia se iba cortando rápidamente. Ella corría por la cuneta, un arcén de hierba. Recuerdo que llevaba una camiseta blanca y unos pantalones cortos azules y que no iba demasiado rápido, más bien trotaba relajantemente. En aquella barriada las fincas son grandes y unos 2000 metros cuadrados y no se veía a nadie en los jardines de las casas. Sabía que le seguía un coche porque la vi echar un rápido vistazo por encima del hombro. Tal vez incluso pudo verme con el rabillo del ojo porque se apartó un poco más hacia el interior del arcén. Mis manos sujetaban firmemente el volante. Estaba atento y creo que tenía cuidado. Ella también, pero ninguno de los dos vio al perro. Era casi como si hubiera estado acechando para atacarla. Salió de entre los setos cuando apenas nos separaban 7 metros. Era un enorme perro negro y aunque yo estaba en el coche, pude oírle ladrar ferozmente al abalanzarse sobre Missy. Debió de pillarla por sorpresa, pues retrocedió de repente para esquivar al animal e invadió el asfalto. En ese instante, los 1500 kilos de mi coche colisionaron contra ella. El Sendero del Amor, Nicholas Sparks, capítulo 17. Sims Addison, a sus 40 años, tenía un aspecto que más recordaba al de una rata que al de un ser humano. Tenía una nariz afilada, la frente inclinada y un mentón que parecía haber dejado de crecer antes que el resto de su cuerpo. Llevaba el pelo engobinado y peinado hacia atrás, con ayuda de un peine de púas anchas que siempre llevaba consigo.
Además, Sims era alcohólico. Sin embargo, no era la clase de alcohólico que bebía todas las noches. A Sims le temblaban las manos a primera hora de la mañana antes de ingerir la primera copa del día, de la que solía dar cuenta mucho antes de que la mayoría de la gente se fuera a trabajar. Aunque tenía debilidad por el Borbón, casi nunca tenía suficiente dinero más que para comprar un vino barato de garrafa. No le gustaba decir de dónde sacaba el dinero, pero tampoco necesitaba gran cosa. Aparte de la bebida y el alquiler, la única cualidad que lo salvaba era que tenía el don de hacerse invisible y de resultas de ello tenía facilidad para enterarse de cosas que no eran del dominio público. Cuando bebía no mostraba un comportamiento escandaloso ni repugnante, pero la expresión que entonces normalmente tenía en el rostro, en los ojos entrecerrados y la mandíbula colgando, hacía pensar que estaba mucho más borracho de lo que solía estar, y por eso la gente decía cosas en su presencia, cosas que normalmente deberían haber callado. Sims ganaba dinero trabajando de confidente para la policía, pero no contaba todo lo que sabía. Solo daba los chisbatazos en los que sabía que seguiría siendo anónimo y cobrando su recompensa, únicamente en aquellos casos en los que la policía guardaría el secreto y no tendría que testificar. Sabía que los criminales eran rencorosos y no eran tan estúpidos como para creer que si descubrían quién les estaba delatando, se resignarían y lo olvidarían. Sims había pasado algún tiempo entre rejas, una vez cuando apenas tenía 20 años por hurto y dos veces a los 30 años por posesión de marihuana, pero la tercera vez que estuvo en la cárcel se produjo un cambio. Para entonces su alcoholismo ya era patente y durante la primera semana sufrió el peor síndrome de abstinencia imaginable. Tenía convulsiones, vomitaba y al cerrar los ojos veía monstruos. Además, estuvo a punto de morir, aunque no debido al mono. Su compañero de celda, tras varios días aguantando los gritos y los gemidos de Sims, le dio una paliza que lo dejó inconsciente para por fin poder dormir. Sims pasó 3 semanas en la enfermería y la Comisión de Libertad, bajo palabra, se compadeció y le dieron la condicional. En lugar de cumplir la condena de 1 año, tenía que presentarse regularmente ante un funcionario de la comisión con la condición de que si bebía o consumía drogas debería cumplir la pena a la que había sido condenado. La posibilidad de tener que volver a pasar por el síndrome de abstinencia o sufrir nuevas palizas hizo que Sims tuviera pavor a volver a la cárcel, pero no podía enfrentarse a la vida sobrio. Al principio fue lo suficientemente cauto como para beber solo en la intimidad de su hogar, pero con el tiempo empezó a molestarle el impacto que aquella restricción tenía en su libertad. Volvió a encontrarse con otros bebedores, aunque intentaba no llamar la atención. A medida que pasaba el tiempo, empezó a tentar su suerte. Bebía de camino hacia su punto de encuentro, disimulando la botella bajo la típica bolsa de papel marrón. Muy pronto acabó estando siempre borracho, y aunque seguramente en su cerebro se disparaba una señal de alarma que le advertía que tenía que andarse con cuidado, su mente estaba demasiado aturdida como para escucharla. Sin embargo, podía haber seguido así de no haberle pedido el coche prestado a su madre aquella noche. No tenía carné de conducir, pero decidió encontrarse con unos amigos en un antro situado en una pista fuera de los límites del municipio. Bebió más de la cuenta y pasada las 2 de la madrugada salió tambaleándose hacia el coche. Apenas fue capaz de salir del aparcamiento sin chocar con los demás automóviles, pero de algún modo consiguió conducir en dirección a su casa. Tras unos cuantos kilómetros vio los destellos de unas luces rojas tras él. Miles Ryan salió del coche patrulla. ¿Eres tú, Sims?, gritó Miles, acercándose lentamente.
Al igual que la mayoría de los agentes, conocía a Sims por su nombre de pila. Sin embargo, había encendido la linterna y estaba examinando el interior del coche para descartar cualquier posible peligro. Ah, hola gente, saludó Sims sin poder articular bien las palabras. ¿Has estado bebiendo? Preguntó Miles. No, ni una gota. En la mirada de Sims había inseguridad. Estaba visitando unos amigos. ¿Estás seguro? ¿Ni una cerveza? No, señor. ¿Un vaso de vino con la cena, tal vez? No, señor, no he bebido. ¿Estabas haciendo heces por la carretera? Es que estoy cansado. Como para dar énfasis a su afirmación, se llevó la mano a la boca y bostezó. Miles pudo percibir el aliento alcohol. Oh, vamos, ¿ni una sola copa? ¿En toda la noche? No, señor. Enséñame tu carnet y los papeles del coche. Bueno, no tengo el carnet aquí. Debo haberlo dejado en casa. Miles se apartó del coche con la linterna dirigida hacia Sims. Sal del coche. Sim parecía sorprendido de que Miles no le creyera. ¿Para qué? Baja del coche, por favor. No irá a arrestarme. Venga, no me lo pongas más difícil. Sim parecía indeciso, estaba más borracho de lo habitual. En lugar de hacer caso, se quedó con la mirada perdida a través del parabrisas hasta que Miles por fin abrió la puerta. Venga. Le ofreció una mano, pero Miles se limitó a rechazar su ayuda con un movimiento de cabeza, como intentando demostrarle que estaba perfectamente, que podía salir solo del coche. Pero le costó mucho más bajar del coche de lo que pensaba. En lugar de encontrarse con los ojos de Miles para suplicar clemencia, Sim se encontró de pronto en el suelo y se desmayó casi inmediatamente. A la mañana siguiente se levantó temblando, completamente desorientado. Solo sabía que estaba en una celda. Empezó a sentirse mareado, abrumado por un miedo paralizante. Poco a poco los recuerdos fragmentados de la noche anterior regresaron a su mente. Se acordaba de que había ido al bar para beber con sus amigos. Todo lo que había sucedido a continuación estaba envuelto en una neblina, hasta el momento en que vio los destellos de las luces, en las que en lo más recóndito de su mente recordó que había sido el agente Miles Ryan quien le había arrestado. Pero Sims tenía preocupaciones más importantes que intentar recordar todo lo sucedido la noche anterior, y se concentró en buscar la manera de evitar volver a la cárcel. Solo de pensarlo le corría el sudor por la frente y el labio superior. No podía volver allí, de ninguna manera. Se moriría, estaba seguro, pero iba a tener que volver. El miedo le despejó la mente. Durante los siguientes minutos solo pudo pensar en todo lo que suponía volver a la cárcel, a que simplemente no podría soportar. La prisión, las palizas, las pesadillas, los escalofríos y los vómitos, la muerte. Se levantó tambaleándose del lecho y tuvo que apoyarse a la pared para mantener el equilibrio. Con un paso vacilante, llegó hasta los barrotes y echó un vistazo al pasillo. Había otras 3 celdas ocupadas, pero ninguno de sus ocupantes parecía saber si el agente Ryan estaba allí. Cuando preguntó a los demás, 2 de ellos le gritaron que se callara. El tercero ni siquiera contestó. Así que así será tu vida en los próximos 2 años. No era tan ingenuo como para creer que le dejarían en libertad, ni tampoco se hacía ilusiones de que el abogado de oficio pudiera ayudarle. Cuando le dieron la condicional, había quedado muy claro que la menor falta tendría como consecuencia su forzoso encarcelamiento, y teniendo en cuenta su historial, no pasarían por alto el hecho de que estaba conduciendo bebido. No tenía la menor posibilidad. No le serviría de nada pedir clemencia ni suplicar perdón. Sería como escupir contra el viento.
Se pudriría en prisión hasta que saliera el juicio. Seguramente lo condenarían y entonces tirarían la llave. Se llevó la mano a la frente para secarse el sudor. Tenía que hacer algo. Haría lo que fuera para evitar el destino que le guardaba. Intentó empezar a pensar más rápido, torpemente y de forma entrecortada, pero la maquinaria se puso en marcha. Su única esperanza, lo único que podría ayudarle, era dar marcha atrás al reloj y volver al tiempo antes de que le arrestaran la noche anterior. ¿Cómo demonios iba a conseguirlo? Tienes información, dijo una vocecita. Miles acababa de salir de la ducha cuando oyó el teléfono. Después de preparar el desayuno para Jonah y ver cómo cogía el autobús así hacia la escuela, en lugar de ponerse a arreglar la casa, había vuelto a la cama con la esperanza de seguir durmiendo un par de horas más. Había dormitado un poco, aunque no pudo volver a conciliar el sueño. Tenía que trabajar desde el mediodía hasta las 8 de la tarde y después le esperaba una relajante velada. Jonah iría al cine con Mark y Sarah había dicho que iría a su casa para poder estar juntos. Aquella llamada cambió sus planes. Miles se puso una toalla alrededor de la cintura y respondió la llamada, justo antes de que saltara el contestador. Era Charlie. Tras intercambiar un par de bromas, Charlie fue al grano. Tienes que venir ahora mismo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ayer arrestaste a Sims Addison, ¿verdad? Sí. No he visto el informe. Ah, es por eso. Recibí otra llamada y tuve que salir corriendo. Pensaba ir un poco antes para acabar de redactarlo. ¿Hay algún problema? No estoy seguro. ¿Cuándo podrás estar aquí? Miles no supo qué pensar de aquella petición. Tampoco podía deducir nada por el tono de Charlie. Acabo de salir de la ducha. ¿Media hora tal vez? Cuando llegues, ven a verme enseguida. Te estaré esperando. ¿Por lo menos podrías decirme a qué viene tanta prisa? Se hizo una larga pausa al otro extremo. Ven lo antes posible. Te lo contaré en cuanto llegues. ¿De qué va todo esto? Preguntó Miles en cuanto llegó a las oficinas. Charlie le había conducido a su despacho y había cerrado la puerta tras ellos. Cuéntame qué pasó anoche. ¿Te refieres al arresto de Sims Addison? Desde el principio. Mm, Era pasada la medianoche y había aparcado en la carretera en la que se encuentra Beckers, el bar que está cerca al Vancebor. ¿Sabes a cuál me refiero? Charlie asintió con los brazos cruzados. Estaba vigilando. Había sido una noche tranquila y sabía que ya estaban cerrando. Poco después de las 2 de la mañana vi que alguien salía del bar. Tuve una corazonada y decidí seguirlo. Y menos mal que lo hice, porque el conductor iba haciendo heces. Le obligué a detenerse para someterse al test de alcoholemia y entonces vi que se trataba de Sims Addison. En cuanto me acerqué a la ventanilla pude oler el alcohol en su aliento. Cuando le pedí que saliera del coche, cayó al suelo. Se desmayó, así que lo cargué en el asiento trasero y lo traje hasta aquí. Cuando llegamos, se había despabilado lo suficiente como para no tener que cargarlo hasta la celda, pero tuvo que apoyarse en mí. Iba a ponerme con el papeleo, pero hubo otra llamada y tuve que salir de inmediato. Cuando regresé, mi turno ya había acabado, y como hoy sustituyo a Tommy, pensaba redactar el informe antes de empezar el turno. Charlie no hizo ningún comentario, pero seguía mirando fijamente a Miles. ¿Algo más? No. ¿Se ha quejado por haberse hecho daño? Como ya te he dicho, no le puse la mano encima, se cayó él solo. Estaba muy mal. Charlie absolutamente borracho. No, no es eso. Entonces, déjame que aclare algunos puntos primero. ¿Ayer no te dijo nada? Miller reflexionó un momento. La verdad es que no. Sabía quién era y me llamó por mi nombre. Miles no acabó la frase intentando recordar si sabía algo más. ¿Actuaba de forma extraña?
No, solo estaba como oído, ¿sabes? Masculló Charlie, sumido por sus propios pensamientos. Venga, Charlie, dime qué pasa. Charlie profirió un suspiro. Dice que quiere hablar contigo. Miles esperó, como si supiera que hablaría algo más. Solo quiere hablar contigo. Dice que tiene información. Miles conocía el historial de Sims. ¿Y qué? No quiere hablar conmigo, pero dice que es cuestión de vida o muerte. Miles observó a Sims a través de los barrotes. Aquel hombre parecía estar realmente al borde de la muerte, al igual que otros alcohólicos crónicos. Su piel tenía un tono amarillento, enfermizo, le temblaban las manos y el sudor le empapaba la frente. Estaba sentado en el catre y estaba claro, había estado rascándose los brazos distraídamente durante horas, ya que Miles pudo ver los arañazos rojos teñidos de sangre, como si un niño le hubiera pintado con una barra de labios. Miles cogió una silla y se sentó con los codos apoyados en las rodillas. ¿Quieres hablar conmigo? Sims volvió hacia el lugar donde venía la voz. No se había percatado de la presencia de Miles y pareció necesitar un momento para centrarse. Se secó el sudor del labio superior y asintió. Agente. Miles se inclinó hacia adelante. ¿Qué tenías que decirme, Sims? Has hecho que mi jefe me ponga nervioso. Dice que tú le has dicho que tienes información para mí. ¿Por qué me arrestó ayer? Preguntó Sims. No he hecho mal a nadie. Estabas borracho, Sims, y además conduciendo. Eso es un delito. Entonces, ¿por qué todavía no he sido acusado? Miles meditó su respuesta mientras intentaba averiguar a dónde quería ir a parar Sims con todo aquello. Todavía no me ha dado tiempo a hacerlo, dijo con inseguridad. Pero de acuerdo con las leyes de este estado, no importa si lo hago ahora en vez de anoche. Si solo querías verme para eso, me voy. Tengo cosas que hacer. Miles se levantó de la silla y dio un paso hacia el pasillo. Espere, dijo Sims. Miles se detuvo y dio media vuelta. ¿Qué? Tengo algo importante que decirle. Le dijiste a Charlie que era asunto de vida o muerte. Sim volvió a secarse los labios. No puedo volver a la cárcel. Si presenta cargos contra mí, me encarcelarán. Tengo la condicional. Así es como funcionan las cosas. Si infringes la ley, vas a la cárcel. ¿No te lo enseñaron nunca? No puedo volver a la cárcel, repitió. Deberías haberlo pensado ayer. Miles volvió a darle la espalda. Sim se levantó tras del catre con expresión de pánico. No lo haga. Miles vaciló. Lo siento, Sims, no puedo ayudarte. Podría soltarme. No he hecho daño a nadie. Y si vuelvo a la prisión, estoy seguro de que moriré, tan seguro como que el cielo es azul. No puedo hacer lo que me pides. Claro que sí. Puede decir que se ha equivocado, que me quedé dormido al volante y por eso hacía heces. Miles no pudo evitar sentir cierta compasión por aquel hombre, pero estaba claro cuál era su deber. Lo siento, repitió, y empezó a alejarse por el pasillo. Sin se aferró a los barrotes. Tengo información. Pues luego me la cuentas cuando subas para acabar con el papeleo. Espere. Algo en su voz le hizo que Miles se detuviera de nuevo. ¿Qué? Sims carraspeó. Los tres hombres que se ocupaban las otras celdas estaban en el piso de arriba, pero Sims echó un vistazo alrededor para asegurarse de que no había nadie más. Indicó a Miles por gestos que se acercara, pero el policía se quedó donde estaba con los brazos cruzados. Si le paso información importante, ¿me dejará salir sin cargos? Miles tuvo que reprimir una sonrisa. Ahora te escucho. Eso no depende de mí, ya lo sabes, tendrá que hablar con el fiscal del distrito. No, no quiero esa clase de tratos, ya sabe cómo trabajo. No quiero testificar y mi nombre
queda en el anonimato. Miles guardó silencio. Sims volvió a mirar a su alrededor para asegurarse de que seguían solos. No tengo pruebas de lo que le diré, pero sé que es cierto y que le interesa. Bajó la voz como si se tratara de un secreto. Sé quién lo hizo. Ya sabe a qué me refiero. El tono de voz El tono de voz y las obvias implicaciones hicieron que Miles se le erizara el vello de la nuca. ¿De qué estás hablando? Sin se tocó el labio superior de nuevo, consciente de que había captado la atención de Miles. No puedo decírselo a menos que me suelte. Miles se acercó a la celda, desconcertado. Miró fijamente a Sims hasta que éste se apartó de los barrotes. ¿Decirme el qué? Primero quiero un trato. Tiene que prometerme que me sacará de aquí. Solo tiene que decir que no puedo hacerme el test y que por lo tanto no tiene pruebas de que hubiera bebido. Ya te lo he dicho, no puedo hacer tratos. Si no hay trato, no hay información. Ya se lo he dicho, no puedo volver a la cárcel. Estaban frente a frente y ninguno de los dos apartó la vista. Sabe exactamente de qué le hablo, ¿verdad? Dijo por fin Sims. ¿No quieres saber quién lo hizo? A Miles se le disparó el corazón. Las manos se cerraron en un puño involuntariamente. La cabeza le daba vueltas. Se lo diré si me suelta, añadió Sims. Miles abrió la boca, pero volvió a cerrarla abrumado por los recuerdos que cayeron en trotel sobre él, como el agua que se desborda en un fregadero. Parecía increíble, absurdo, pero ¿y si Sims estaba diciendo la verdad? ¿Y si sabía quién había matado a Missy? Tendrás que testificar, dijo. Sims alzó las manos. Ni hablar. Yo no vi nada, pero oí a gente hablar. Y si descubren que se lo he contado, puedo darme por muerto. Por eso no puedo declarar. No lo haré. Juraré que no recuerdo haberle contado nada. Tampoco podrá decir de dónde ha sacado información. Debe quedar entre nosotros. Pero Sim se encogió de hombros y entrecerró los ojos, consciente de que había llevado a Miles a su terreno. La verdad es que todo eso le trae sin cuidado. ¿Me equivoco? Solo quiere saber quién lo hizo, y yo puedo decírtelo. Y que me parta un rayo aquí mismo si no le digo la verdad. Miles agarró los barrotes con tal fuerza que la sangre dejó de circular en sus nudillos. Dímelo, gritó. Sáqueme de aquí, respondió Sims manteniendo en algún modo la calma, pese al arrebato de Miles, y se lo diré. Durante un buen rato Miles se limitó a mirarlo fijamente. Estaba en el rebel, empezó a decir finalmente Sims. Después de que Miles hubiera accedido a su petición, ¿conoce el local? No esperó su respuesta. Se pasó el dorso de la mano por sus cabellos grasientos. De esto hace un par de años. La verdad es que no recuerdo exactamente cuándo fue. Ya sabe, había tomado unas copas. Detrás de mí, en uno de los reservados, vi a Earl Gerling. Le conoce. Miles asintió. Otro de la lista de viejos conocidos del departamento. Un tipo alto y delgado, con la cara marcada de viruela, tatuajes en ambos brazos, uno que mostraba un linchamiento y otro de una calavera atravesada por un cuchillo. Había sido arrestado por agresión, allanamiento de morada y tráfico de bienes robados. Se sospechaba que era traficante de drogas. Hacía un año y medio se le detuvieron por haber robado un coche y estaba en la prisión estatal de Hailey, en la que no saldría en menos de 4 años. Parecía algo nervioso. No paraba de darle vueltas a su copa, como si estuviera esperando a alguien. Entonces los vi entrar, los Timson. Se quedaron en la puerta un momento, echando un vistazo a su alrededor hasta que vieron a Gatling. No solo la clase de personas que me gusta tener como compañero, así que intenté no llamar su atención.
Después vi que se sentaron frente a Earl. Hablaban en voz muy baja, casi en susurros, pero desde mi sitio pude oír cada palabra. Miles se había puesto rígido mientras escuchaba. Tenía la boca seca, como si hubiera estado al sol durante horas. Estaban amenazando a Earl, que insistía en que todavía no lo había conseguido. Entonces oí hablarle a Otis, que hasta ese momento había dejado que sus hermanos llevaran la conversación. Le dijo a Earl que si no tenía el dinero el fin de semana, más valía que se anduviera con cuidado, porque a él nadie le tomaba el pelo. Sin parpadeó, su cara estaba muy pálida. Dijo que le pasaría lo mismo que a mí si rían, solo que esta vez darían marcha atrás para atropellarlo otra vez.